En medio del culto, el pastor interrumpió la oración, miró a Sara en la silla de ruedas y dijo, «Sin $520, Dios no te va a escuchar». El silencio se apoderó de la iglesia. Sara sintió todas las miradas clavadas en ella. Las cámaras estaban encendidas. Su hijo, a su lado, sostenía el sobre con el dinero que llevaron meses ahorrando en Manchester. Su corazón se aceleró. Solo quería desaparecer. Pero ¿por qué hizo aquello delante de todos? ¿Era una prueba de fe o algo mucho más sombrío? ¿Qué realmente sucedía en aquella iglesia? Lo que sucedió después destruyó a aquella familia y expuso una verdad impactante sobre aquel hombre de Dios. Comenta, ¿esto es fe o explotación? Quiero saber qué harías en esta situación. Mi nombre es Sara y nunca imaginé que un día de culto cambiaría mi vida para siempre. Pero sucedió, y de una manera que jamás esperé. Siempre fui una persona de fe. Siempre creí que Dios estaba presente en mi vida, incluso después del accidente, incluso después de perder el movimiento de las piernas a los 34 años. Fue un accidente de coche estúpido, de esos que suceden en una fracción de segundo y cambian todo. Un conductor ebrio, luces rojas, y después solo dolor. La silla de ruedas no me definía, pero tampoco puedo decir que era fácil. No lo era. Cada mirada de lástima, cada puerta que no se abría, cada rampa que no existía, todo eso me recordaba que el mundo no fue hecho para personas como yo. Pero tenía fe. Tenía a mi hijo, James, de 19 años, y tenía la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Fue James quien me habló sobre el pastor David Williams. Había visto videos en YouTube, leído testimonios en las redes sociales, personas diciendo que habían sido sanadas, que el pastor David tenía el don, que Dios obraba a través de él de una forma especial. James se obsesionó con la idea. Quería que yo fuera sanada, quería que volviera a caminar. No sé si creía completamente, pero vi la esperanza en los ojos de mi hijo, y eso bastaba. La iglesia del pastor David quedaba en Manchester, a cerca de 2 horas de nuestra ciudad. Era una iglesia grande, de esas modernas, con sonido potente y pantallas gigantes. James comenzó a ahorrar dinero para el viaje. Trabajaba en un supermercado durante el día y hacía entregas por la noche. Veía el cansancio en su rostro, pero nunca se quejaba. Solo decía, «Mamá, va a valer la pena. Vas a caminar de nuevo». Tardamos 3 meses en juntar el dinero. No era solo el viaje, era la ofrenda. James había leído en los foros en línea que el pastor David pedía una ofrenda de fe antes de las oraciones especiales. Algunos decían que eran $200, otros 300. Pero James quería estar seguro. Juntó $550. Dijo que sería más que suficiente. Recuerdo el día en que salimos de casa. Era un domingo por la mañana, todavía oscuro. James me ayudó a subir al coche adaptado que conseguimos prestado de un vecino. Estaba nervioso, pero animado. Yo estaba, no sé qué estaba. ¿Esperanzada? ¿Con miedo? Tal vez las dos cosas. El viaje fue largo. James conducía en silencio, solo volteando de vez en cuando para darme una sonrisa. Yo sostenía el bolso donde estaba el sobre con el dinero. 50 billetes de $10 y uno de 50. Cada billete representaba horas de trabajo, noches sin dormir, comidas sencillas, pero también representaba esperanza. Y eso era lo que sostenía en las manos. Cuando llegamos a la iglesia, quedé impresionada. Era inmensa, el estacionamiento estaba lleno, había guardias de seguridad organizando el flujo de personas, cámaras por todos lados. Era como un evento, no un culto. James me ayudó a salir del coche y empujó mi silla hasta la entrada principal. Adentro, la iglesia era aún más impresionante. Luces de colores, sillas cómodas, un escenario gigantesco con una cruz iluminada al fondo. Había cientos de personas, familias enteras, ancianos, jóvenes, y muchos, como yo, en sillas de ruedas o con muletas, todos buscando lo mismo, un milagro. Un joven voluntario nos recibió.
Tenía una gran sonrisa y una carpeta en la mano. ¿Primera vez aquí?, preguntó. Sí, respondió James. Venimos por la sanación. El voluntario asintió, como si ya esperara esa respuesta. Maravilloso. El pastor David va a orar por los enfermos al final del culto, pero necesitan llenar este formulario primero. Nos entregó una hoja. Era un formulario simple, pidiendo nombre, edad, motivo de la visita. Y al final, una pregunta. ¿Cuál es el valor de su ofrenda de fe? Mi corazón se apretó. No era una sugerencia, era una pregunta directa. Miré a James, que ya estaba llenando el formulario con determinación. Escribió, $550. El voluntario miró, sonrió y dijo, eso es fe verdadera. Serán llamados en el momento indicado. Nos sentamos cerca del frente, como sugirió el voluntario. El culto comenzó con canciones animadas, personas aplaudiendo, levantando las manos. Era envolvente, contagioso. Casi olvidé por qué estábamos allí. Pero entonces el pastor David subió al escenario. Era exactamente como en los videos. Alto, cabello canoso, traje impecable. Hablaba con convicción, con autoridad. Hablaba sobre fe, sobre sacrificio, sobre cómo Dios recompensa a aquellos que dan todo por Él. Y con cada frase, la multitud respondía con amén y aplausos. Pero había algo en la forma como hablaba sobre dinero que me incomodaba. Insistía mucho en eso. Decía que la ofrenda no era sobre el valor, sino sobre la intención. Pero al mismo tiempo, mencionaba repetidamente que Dios honra a aquellos que lo honran a Él con sus posesiones. Era confuso y perturbador. Después del sermón, anunció, ahora es el momento que muchos esperaron, el momento de la sanación. Pero necesito dejar claro, la sanación viene a través de la fe, y la fe necesita ser demostrada. Aquellos que llenaron el formulario y están listos para dar su ofrenda, vengan al frente. Mi corazón se aceleró. James se levantó inmediatamente y comenzó a empujar mi silla. Había otras personas moviéndose también, tal vez 20, 30 personas. Todos con sillas de ruedas, muletas, bastones, todos con esperanza en los ojos. Formamos una fila cerca del escenario. El pastor David bajó y comenzó a pasar por cada persona, preguntando sus nombres, colocando la mano sobre sus cabezas, orando. Pero antes de cada oración, un asistente se acercaba y pedía la ofrenda. Vi a una señora anciana entregar un sobre. Vi a un hombre joven pasar una tarjeta de crédito en una maquinita. Vi a una madre con un niño entregar dinero en efectivo. Y entonces llegó mi turno. El pastor David se acercó, me miró a los ojos y dijo, ¿cuál es tu nombre, hija? Sara, respondí, mi voz temblando. Sara, ¿crees que Dios puede sanarte? Yo creo, dije, tratando de sonar confiada. Él sonrió, pero antes de que pudiera continuar, el asistente se acercó y extendió la mano. La ofrenda, por favor. James rápidamente sacó el sobre del bolso y lo entregó. El asistente abrió, contó rápidamente los billetes y entonces susurró algo al oído del pastor David. El rostro del pastor cambió, la sonrisa desapareció. Me miró, después a James, y entonces dijo algo que me congeló. $550. Sara, la ofrenda mínima para oraciones de sanación es $520. Pero tu fe necesita ser completa, y por lo que veo, todavía tienes dudas. No entendí. ¿Estaba rechazando orar por mí? Pastor, yo... La comencé, pero me interrumpió. La fe verdadera no vacila, y siento que vacilaste al dar esta ofrenda. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. No estaba vacilando, solo estaba nerviosa, asustada, pero no parecía importarle. James a mi lado intentó intervenir. Pastor, por favor, mi mamá tiene fe. Viajamos horas para estar aquí. Por favor, ore por ella. El pastor David miró a James con una mirada fría. Hijo, la fe no se mide por la distancia que viajas. Se mide por la disposición de dar todo. Y tu madre aún no está lista.
Comenzó a alejarse. Sentí todas las miradas de la iglesia sobre mí. La humillación quemaba más que cualquier dolor físico. Solo quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara. Pero entonces algo peor sucedió. El pastor David dio la espalda y comenzó a alejarse. Pero James no se rindió. Mi hijo, con todo el coraje que tenía, llamó en voz alta: «Pastor David, por favor, espere». El pastor se detuvo. La iglesia entera estaba en silencio. Todos miraban. Las cámaras seguían grabando. Sentía mi rostro ardiendo de vergüenza. James continuó: «Pastor, disculpe si mi mamá no demostró fe suficiente, pero yo tengo fe. Creo que usted puede ayudarla. Por favor, dé otra oportunidad». El pastor David se volteó lentamente. Su rostro tenía una expresión que no podía descifrar. ¿Era compasión o algo más calculado? Caminó de regreso hacia nosotros. Colocó la mano en el hombro de James y dijo: «Hijo, veo tu fe, y Dios también la ve, pero la fe de tu madre necesita ser fortalecida, y para eso ella necesita pasar por una prueba». «¿Qué tipo de prueba?», pregunté, mi voz temblando. «Una prueba de obediencia. Necesitas mostrar que estás dispuesta a confiar en Dios completamente, sin dudas, sin vacilación». Hizo una pausa, miró al asistente a su lado y luego volvió a mirarme. «La ofrenda que trajiste es suficiente. Pero necesito que traigas más. Trae el doble la próxima semana. Entonces voy a orar por ti, y te garantizo que Dios va a obrar». Mi corazón se detuvo. El doble. Eso significaba $550 más. No teníamos ese dinero. Ya habíamos usado todos nuestros ahorros. James, a mi lado, se puso pálido. Sabía lo que eso significaba, pero antes de que pudiera responder, el pastor David continuó: «Y si no consigues Sara, entonces Dios no quiere que seas sanada ahora. A veces, el sufrimiento es una herramienta para acercarnos a Él. Piénsalo». Dio una sonrisa gentil, como si acabara de dar un consejo sabio, y luego se alejó hacia la siguiente persona en la fila. Me quedé allí, en shock. James empujó mi silla fuera de la iglesia sin decir una palabra. Subimos al coche en silencio. El viaje de regreso fue largo y doloroso. James conducía con las manos apretadas en el volante, los ojos fijos en la carretera. Podía ver las lágrimas rodando por su rostro, pero no decía nada. Cuando llegamos a casa, finalmente habló: «Mamá, voy a conseguir el dinero». «James, no», dije inmediatamente. «No tenemos más dinero, y no quiero que te sacrifiques por esto». «No es sacrificio, mamá, es fe. El pastor David dijo que vas a ser sanada. Creo en eso, y voy a hacer que suceda». En los días siguientes, James comenzó a trabajar aún más. Tomó turnos extras, hizo trabajos ocasionales, vendió algunas de sus cosas. Intenté convencerlo de parar, pero no escuchaba. Estaba obsesionado con la idea de conseguir ese dinero. ¿Y yo? Me sentía pésima, culpable, avergonzada. Veía a mi hijo matándose de trabajar por una promesa que ni siquiera sabía si era real. Pero al mismo tiempo, una parte de mí todavía tenía esperanza. Una pequeña parte que quería creer que el pastor David tenía razón. Que si solo tuviera más fe, si solo hiciera lo que él pidió, sería sanada. Pero conforme pasaban los días, esa esperanza comenzó a transformarse en algo diferente. En duda, en ira. Una noche, mientras James dormía después de un día agotador de trabajo, me quedé despierta en la cama pensando: ¿por qué el pastor David hizo aquello? ¿Por qué me humilló delante de todos? ¿Por qué pidió más dinero? No debería ser sobre fe, no sobre dinero. Comencé a investigar. Tomé mi celular y busqué el nombre del pastor David Williams en Internet, y lo que encontré me hizo sentir mal. Había docenas de testimonios, personas diciendo que habían sido sanadas, pero también había quejas, muchas quejas, personas diciendo que fueron engañadas, que pagaron ofrendas altas y no recibieron nada a cambio.
Había incluso un foro entero dedicado a exponer pastores fraudulentos, y el nombre del pastor David aparecía varias veces. Una mujer escribió: «Me pidió $1000 para orar por mi esposo que tenía cáncer. Pagué. Mi esposo murió 3 meses después. Cuando volví a la iglesia para pedir explicaciones, dijo que era porque mi fe no fue lo suficientemente fuerte». Otro hombre dijo: «Prometió sanar a mi hija que tenía parálisis cerebral. Cobró $800. Nada sucedió. Y cuando cuestioné, me expulsó de la iglesia». Mi corazón se apretó. Estaba a punto de caer en la misma trampa, pero entonces pensé en James. Pensé en cuánto creía, en cuánto se estaba sacrificando. No podía simplemente rendirme sin intentarlo, ¿verdad? La semana siguiente James, finalmente, consiguió el dinero. Había trabajado sin parar. Apenas había dormido. Cuando puso el sobre en mi mano, vi el orgullo en su rostro, y también el cansancio. «Mamá, vamos a volver allá. Y esta vez, el pastor David va a orar por ti, y vas a caminar de nuevo». Lo sé. No tuve coraje de contarle sobre las quejas que había leído en línea. No tuve coraje de destruir su esperanza. Así que solo sonreí y dije: «Gracias, hijo». El domingo siguiente volvimos a la iglesia. Esta vez estaba más preparada, o al menos pensaba que lo estaba. Cuando entramos, el voluntario nos reconoció inmediatamente. «Sara, volvieron. Esto es maravilloso. El pastor David va a estar muy feliz». Llenamos el formulario nuevamente. James escribió: $550 en el campo de la ofrenda. El voluntario miró, sonrió y dijo: «Perfecto. Serán llamados pronto». El culto comenzó de la misma forma. Canciones, aplausos, sermones sobre fe y sacrificio. Pero esta vez prestaba atención a cada palabra del pastor David, y noté algo que no había notado antes. Hablaba mucho sobre dinero, mucho. Casi todos los versículos que citaba tenían algo que ver con ofrendas, con dar todo a Dios, con sacrificar sus posesiones. Hacía bromas sobre personas que guardan dinero para sí mismas en vez de invertir en el reino de Dios. Y la multitud reía, aplaudía, amén tras amén. Y entonces llegó el momento de la sanación. Esta vez la fila era aún más grande. Había al menos 40 personas esperando. Reconocí algunos rostros de la semana anterior, personas que, como yo, probablemente habían sido enviadas de regreso para buscar más dinero. Cuando el pastor David comenzó a pasar por la fila, observé atentamente. Vi cómo miraba primero al asistente que contaba el dinero de cada persona. Vi cómo pasaba más tiempo con aquellos que habían dado ofrendas mayores. Vi cómo hacía oraciones rápidas, casi mecánicas, para aquellos con ofrendas menores, y entonces llegó nuestro turno. El asistente tomó nuestro sobre, contó los billetes y susurró algo al oído del pastor David. Él asintió y luego se acercó a mí. «Sara, volviste. Esto es fe verdadera». «Sí, pastor», respondí, mi voz más firme esta vez. «¿Y trajiste la ofrenda completa?» «Sí, la traje». Él sonrió. «Entonces vamos a orar». Colocó la mano sobre mi cabeza y comenzó a orar. Pero la oración era extraña. Hablaba en voz alta, dramática, como si estuviera actuando para las cámaras. Gritaba cosas como: «Sal, espíritu de enfermedad, y levántate y camina». Las personas alrededor comenzaron a aplaudir, a gritar «Amén», a levantar las manos, pero no sentía nada, absolutamente nada. Después de algunos minutos se detuvo, me miró y dijo: «Levántate, Sara, levántate y camina». Lo miré, confundida. «Yo no puedo, pastor». «Intenta, usa tu fe, levántate». Intenté mover mis piernas, intenté levantarme de la silla, pero nada sucedió. Mis piernas permanecieron inertes, sin respuesta. El pastor David frunció el ceño. «Sara, necesitas creer. Sin fe no hay milagros». Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. «Estoy intentando, pastor. Juro que estoy intentando». Pero ya se estaba alejando. «Vuelve la semana que viene. Trae más fe».
y tal vez Dios esté listo para sanarte. Y fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No fue tristeza, fue ira, ira pura. No dormí esa noche, me quedé acostada en la cama, mirando al techo, con esas palabras resonando en mi cabeza. Vuelve la semana que viene, trae más fe. ¿Más fe o más dinero? Por primera vez, comencé a cuestionar si todo aquello era realmente sobre Dios o sobre algo completamente diferente. James estaba destrozado. Había puesto tanta esperanza en ese momento, había trabajado tanto para conseguir el dinero, y ahora, después de todo, nada había cambiado. Yo seguía en la silla de ruedas, y estábamos sin dinero. «Mamá, tal vez tengamos que intentarlo una vez más», dijo James a la mañana siguiente, mientras tomábamos café. «James, no», respondí firme. «Ya dimos todo lo que teníamos. Si eso no fue suficiente, entonces...» «¿Entonces qué?», interrumpió él con la voz quebrada. «¿Nos rendimos? ¿Simplemente aceptamos que nunca vas a caminar de nuevo?» Sus palabras me cortaron como un cuchillo, porque tenía razón. Una parte de mí todavía quería creer que había una oportunidad, pero otra parte, mayor y más racional, sabía que estábamos siendo manipulados. «No lo sé, hijo», dije con lágrimas en los ojos. «Ya no sé más». En los días siguientes continué investigando sobre el pastor David Williams, y cuanto más descubría, peor se ponía. Había relatos de personas que habían gastado miles de dólares en ofrendas de sanación, y nunca habían sido sanadas. Había historias de familias que se habían endeudado, que habían vendido casas, coches, todo, porque el pastor dijo que era una prueba de fe. Una mujer en un foro escribió: «Mi esposo tenía cáncer terminal. El pastor David prometió que sería sanado si dábamos $5,000. Vendimos nuestro coche para conseguir el dinero. Mi esposo murió 3 semanas después. Cuando volví a la iglesia para pedir alguna explicación, el pastor dijo que era porque no tenía fe suficiente. Quedé endeudada y sin mi esposo, y él todavía tuvo el descaro de decir que la culpa era mía». Mi corazón dolía al leer aquello, porque me veía a mí misma en esa mujer, veía a James, veía a todas las personas desesperadas que, como nosotros, solo querían un milagro. Pero había algo más que me molestaba. En los videos del pastor David en YouTube, siempre aparecía con ropas caras, relojes de lujo, conduciendo coches importados. Hablaba sobre las bendiciones de Dios y cómo Dios recompensa a aquellos que dan, pero las recompensas parecían ser solo para él. Una semana después, James llegó a casa con una noticia. «Mamá, conseguí hablar con una mujer que frecuenta la iglesia del pastor David. Dijo que él hace encuentros especiales en grupos más pequeños para personas que quieren oraciones más intensas. Dijo que es más eficaz y me dio un número para llamar». Mi estómago se revolvió. «James, ¿cuánto cuesta ese encuentro especial?». Él vaciló. $1,000. $1,000. James, no tenemos $1,000. Ya gastamos más de 1,000 en ofrendas y no pasó nada. Lo sé, mamá, pero tal vez esta sea la última vez. Tal vez sea esto lo que va a funcionar. Miré a mi hijo y vi desesperación, vi esperanza y vi también algo que me asustó: obsesión. «James, por favor, escucha», dije sosteniendo sus manos. «Ya hice las paces con mi condición. Estoy bien así. No necesito caminar para ser feliz. Lo que necesito es a ti, y no quiero que te destruyas intentando arreglar algo que tal vez no tenga arreglo». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Pero mamá, solo quiero que seas feliz. Solo quiero que tengas una vida normal». «Tengo una vida normal, hijo, y te tengo a ti. Eso es más que suficiente». Pero incluso después de esa conversación, sabía que James no iba a rendirse. En los días siguientes, comenzó a buscar formas de conseguir más dinero. Incluso consideró pedir un préstamo, y fue cuando decidí necesitaba confrontar al pastor David, no por mis hijos, no por mí, sino por todas las otras personas que estaban siendo engañadas. Tomé mi celular y llamé al número que James había conseguido.
Una voz femenina atendió. Iglesia del pastor David Williams. Buenas tardes. Hola, quisiera hablar con el pastor, dije, tratando de sonar calmada. El pastor está muy ocupado en este momento. ¿Puedo anotar un mensaje? Es sobre las ofrendas de sanación. Ya pagué más de $1,000 y quisiera una explicación sobre por qué no fui sanada. Hubo una pausa. Un momento, por favor. La música de espera sonó por algunos minutos. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz. Aquí es el pastor David. ¿Con quién estoy hablando? Sara. Fui a su iglesia 2 veces. Pagué más de $1,000 en ofrendas. Y nada sucedió. Sara. Sí, me acuerdo de ti. Hija, la sanación no es algo que se compra, es algo que se recibe a través de la fe. Pero usted me pidió dinero antes de orar por mí. No fue dinero, Sara, fue una ofrenda, una demostración de fe. ¿Y por qué el valor importa tanto? ¿Por qué no ora por las personas que no tienen dinero? Él suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca. Sara, entiendo tu frustración, pero la Biblia es clara. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si no estás dispuesta a dar todo, entonces tu corazón no está completamente entregado a Dios. Di todo lo que tenía, pastor. Mi hijo trabajó sin parar para conseguir ese dinero, y usted me dijo que no tenía fe suficiente. Y sigo diciendo, porque si tuvieras fe verdadera, habrías sido sanada. La ira hirvió dentro de mí. Entonces está diciendo que todas las personas que no son sanadas no tienen fe suficiente, incluso aquellas que dan miles de dólares. A veces, Dios tiene otros planes. Pero eso no significa que debas dejar de intentar. Continúa dando, continúa orando. Y un día, cuando Dios considere que estás lista, Él va a obrar. Y hasta entonces, usted continúa recibiendo dinero de las personas. El tono de él cambió. Se puso frío. Cuidado con tus acusaciones, Sara. Soy un hombre de Dios. Y si no puedes ver eso, entonces el problema está en ti, no en mí. El problema está en que usted cobra dinero a personas desesperadas. Respondí, mi voz temblando de ira. El problema está en que se aprovecha de su fe. Esta conversación terminó, dijo él bruscamente, y sugiero que no vuelvas a mi iglesia. Personas como tú solo traen negatividad. Y colgó. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, temblando. Pero no era de miedo, era de ira y de determinación, porque acababa de darme cuenta de algo. No era la única víctima. Había cientos, tal vez miles de personas siendo engañadas por ese hombre, y alguien necesitaba hacer algo. Comencé a documentar todo. Guardé todos los recibos de las ofrendas, imprimí las conversaciones de los foros en línea, guardé videos del pastor David donde prometía sanaciones a cambio de dinero. Y entonces comencé a buscar otras víctimas. Creé un grupo en Facebook llamado Víctimas del pastor David Williams. Al principio era solo yo, pero en pocas semanas, docenas de personas comenzaron a unirse, cada una con una historia similar. Cada una con cicatrices emocionales y financieras. Una mujer llamada Linda compartió, me prometió que mi hijo autista sería sanado. Di $3,000. Mi hijo sigue siendo autista y estoy endeudada. Un hombre llamado Robert escribió, dijo que mi esposa saldría de la depresión si daba $2,000. Ella intentó suicidarse 3 meses después. Cuando busqué al pastor, dijo que era porque no había orado lo suficiente. Historia tras historia, dolor tras dolor, y todas tenían un denominador común, el pastor David Williams. Pero sabía que un grupo en Facebook no sería suficiente. Necesitaba algo mayor, necesitaba exponerlo de verdad. Fue cuando conocí a Amanda. Amanda era periodista investigativa. Tenía un canal en YouTube con más de 500,000 suscriptores, donde exponía fraudes, estafas y personas que abusaban de sus posiciones de poder. Cuando vio mi grupo en Facebook, me envió un mensaje. Sara, leí tu historia y quiero ayudar. ¿Puedo llamarte? Al principio, dudé. No sabía si quería exponer todo públicamente.
Pero entonces pensé en todas las otras personas que estaban siendo engañadas. Pensé en Linda, en Robert, en todas las víctimas del grupo, y dije que sí. Nuestra primera conversación por teléfono duró casi 3 horas. Amanda hizo preguntas detalladas sobre todo. ¿Cuánto dinero había dado? ¿Qué había dicho el pastor David? ¿Cómo se comportaba durante los cultos? Anotaba todo. Sara, no eres la primera persona que me contacta sobre este pastor, dijo Amanda. Ya recibí otras denuncias, pero nadie tenía pruebas concretas. ¿Tienes recibos? Tengo todo documentado. Perfecto, eso es exactamente lo que necesito. Pero voy a necesitar más. Necesito testimonios en video de otras víctimas, y si es posible me gustaría ir hasta su iglesia y grabar. Mi corazón se aceleró. La idea de volver a esa iglesia, de confrontar al pastor David nuevamente, me asustaba, pero al mismo tiempo sabía que era la única forma de exponer la verdad. Iré contigo, dije con voz firme. En los días siguientes, Amanda se puso en contacto con varias personas del grupo en Facebook. Algunas aceptaron grabar testimonios, otras tenían miedo de la exposición, pero al final conseguimos 5 personas que estaban dispuestas a hablar abiertamente. Grabamos los testimonios en diferentes días. Cada historia era más dolorosa que la anterior. Linda, la mujer que había dado $3,000 por la sanación del hijo autista, lloró durante toda la grabación. Contó cómo el pastor David había prometido que su hijo sería normal en 3 meses. Cómo había dicho que la condición del hijo era resultado de pecados no confesados de ella. Cómo se había hundido en deudas y culpa, creyendo que era su falla. Robert, el hombre cuya esposa había intentado suicidarse, habló con ira contenida. Contó cómo el pastor había dicho que la depresión de su esposa era falta de fe, y que si daba dinero suficiente sería sanada. Dio $2,000. Su esposa empeoró, y cuando volvió para pedir explicaciones, el pastor lo expulsó de la iglesia y dijo que estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. También estaba Catherine, una anciana de 68 años que había dado $5,000, toda su jubilación, porque el pastor prometió curar su cáncer de mama. El cáncer se extendió, hizo quimioterapia, y cuando confrontó al pastor, él dijo que era porque no había sembrado lo suficiente. Cada testimonio me quebraba más, porque veía mi dolor reflejado en ellos. Y veía también la codicia y la crueldad del pastor David. Después de grabar los testimonios, Amanda y yo planeamos nuestra visita a la iglesia. Decidimos ir un domingo por la mañana, durante un culto regular. Amanda llevaría cámaras ocultas e intentaría grabar lo máximo posible. James, cuando supo del plan, quiso ir con nosotras. Estaba dividido. Parte de él todavía creía en el pastor, pero otra parte estaba comenzando a ver la verdad. «Mamá, si vas, iré contigo», dijo él. «No vas a enfrentar esto sola». El domingo siguiente, los 3 fuimos juntos. Amanda tenía una cámara pequeña escondida en el bolsillo de la chaqueta. Yo tenía mi celular listo para grabar en caso de que lo necesitara. James estaba nervioso, pero determinado. Cuando entramos a la iglesia, todo parecía igual. Las mismas canciones animadas, las mismas luces de colores, el mismo ambiente envolvente. Pero ahora veía con otros ojos. Veía a las personas desesperadas, buscando milagros. Veía a los voluntarios recolectando ofrendas con sonrisas ensayadas. Veía la manipulación detrás de cada palabra, de cada gesto. El pastor David subió al escenario y comenzó su sermón. Y como siempre, el tema era dinero. «Dios te está llamando hoy para un sacrificio», dijo él con voz firme. «Está preguntando, ¿qué estás dispuesto a dar por mí? Y si tu respuesta es todo, entonces prepárate para recibir todo de vuelta multiplicado». La multitud aplaudió. Algunas personas gritaron, «¡Amén!», pero yo solo sentía ira. Después del sermón vino el momento de las oraciones de sanación, y una vez más se formó una fila de personas desesperadas. Amanda me miró y susurró, «¿Quieres hacer esto?
¿Quieres confrontarlo ahora, delante de todos? Pensé por un momento, y luego asentí. James empujó mi silla hasta el frente. Entramos en la fila, y cuando llegó mi turno, el pastor David me reconoció inmediatamente. Su rostro cambió. No esperaba verme allí nuevamente. «No, Sara», dijo él con voz controlada. «¿Volviste?» «Volví», respondí, mi voz más fuerte de lo que esperaba. «Pero no para pedir sanación, vine para pedir explicaciones». Él miró alrededor, dándose cuenta de que las cámaras de la iglesia estaban grabando. Sonrió, tratando de mantener la compostura. «¿Explicaciones sobre qué, hija?» «Sobre los más de $1000 que di y no recibí nada a cambio. Sobre las promesas que usted hizo y no cumplió. Sobre todas las otras personas que engañó». El silencio se apoderó de la iglesia. Todas las cabezas se voltearon hacia nosotros. Sentí el peso de cientos de miradas, pero esta vez no me importó. El pastor David intentó sonreír, pero veía la tensión en su rostro. «Sara, entiendo tu frustración, pero como ya dije, la sanación viene a través de la fe, y desafortunadamente todavía no estás lista». «¿No está lista o no pagué lo suficiente?», interrumpí, «porque me parece que usted solo ora por quien puede pagar». Él respiró profundo. Podía ver que estaba perdiendo la paciencia. «Hija, creo que es mejor que te vayas. Estás perturbando el culto». ¿Estoy perturbando o estoy exponiendo la verdad? Fue cuando James se acercó y colocó la mano en mi hombro. «Mamá, vámonos», dijo él, bajito. Pero no estaba lista para irme, no todavía. «Pastor David, ¿se acuerda de Linda? La mujer que dio $3000 por la sanación del hijo autista, o de Robert, que dio $2000 por la sanación de la depresión de su esposa, o de Catherine, que dio $5000 por el cáncer. Todas esas personas pagaron, y ninguna fue sanada. ¿Tiene algo que decir sobre eso?» Su expresión cambió completamente. Ya no había sonrisas, solo ira. «¡Guardias!», gritó él. 2 hombres grandes se acercaron a nosotros. «Escóltenlos afuera, ahora». «Me voy», dije levantando las manos. «Pero antes quiero que todos aquí sepan, este hombre es un mentiroso. Cobra dinero a personas desesperadas y no entrega nada. No es un hombre de Dios, es un estafador». Los guardias comenzaron a empujarnos hacia la salida, pero mientras salíamos, escuché algo que me hizo sonreír. Algunos murmullos, personas susurrando, dudas comenzando a surgir. Cuando salimos de la iglesia, Amanda estaba sonriendo. «Conseguí todo grabado», dijo ella mostrando la cámara. «Esto se va a hacer viral». Y se hizo viral. Amanda publicó el video 3 días después. Editó todo. Los testimonios de las víctimas, la grabación de la confrontación en la iglesia, los recibos de las ofrendas. El título era directo e impactante. «Pastor cobra miles de dólares por sanaciones y no entrega nada. Víctimas hablan». En los primeros minutos después de la publicación, el video tenía apenas algunas centenas de visualizaciones. Pero entonces comenzó a crecer rápidamente. En pocas horas tenía 10,000 visualizaciones. Al día siguiente, 100,000. En una semana superó los 2 millones. Los comentarios eran explosivos. Algunos apoyaban, diciendo cosas como: «Finalmente alguien exponiendo a estos charlatanes, y esto debería ser un crimen». Pero también había defensores del pastor David, diciendo que éramos nosotros quienes no teníamos fe suficiente, que estábamos blasfemando contra un hombre de Dios. Las reacciones divididas me asustaban, porque mostraban cuánto algunas personas estaban ciegas a la manipulación, pero al mismo tiempo me daban esperanza, porque muchas otras estaban comenzando a cuestionar. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas querían entrevistas, programas de televisión me invitaban a hablar. Hasta la policía se puso en contacto, diciendo que estaba abriendo una investigación sobre el pastor David Williams por posible estafa. Era surrealista. Todo lo que quería era justicia, y ahora parecía que finalmente estaba llegando. Pero no todo era positivo. Comenzaron a llegar amenazas.
mensajes anónimos diciendo que estaba haciendo el trabajo del diablo, que iba a arder en el infierno, que debería callarme antes de que algo malo sucediera. Un mensaje en particular me heló. Cuidado con lo que haces. Tienes un hijo, ¿recuerdas? James se enfureció cuando le mostré los mensajes. «Mamá, tenemos que ir a la policía con esto», dijo él temblando de ira. «Ya fui, hijo. Están investigando. Pero estos mensajes son de cuentas anónimas. Es difícil rastrear. Esto es ridículo. ¿Estás intentando hacer lo correcto y estas personas te amenazan?» Así es como funciona, James. Cuando tocas a alguien poderoso, reaccionan. Pero no voy a parar. Y no paré. Amanda y yo continuamos investigando. Descubrimos que el pastor David tenía 3 iglesias en diferentes ciudades. Y en todas ellas el esquema era el mismo. Ofrendas obligatorias para oraciones especiales, promesas de sanación y ninguna entrega. También descubrimos algo aún más perturbador. El pastor David había registrado su iglesia como una organización sin fines de lucro, lo que significaba que no pagaba impuestos. Pero al mismo tiempo, vivía en una mansión de $3 millones, conducía coches de lujo y viajaba al extranjero constantemente. Todo financiado por las ofrendas voluntarias de los fieles. Amanda consiguió documentos que mostraban que, solo en el último año, la iglesia había recaudado más de $8 millones, y la mayor parte de ese dinero iba directamente a las cuentas personales del pastor David y su familia. Cuando publicamos esta información en un segundo video, la reacción fue aún mayor. Ahora, hasta algunos de los defensores del pastor comenzaron a cuestionar cómo un hombre que predicaba sobre humildad y sacrificio podía vivir en tanto lujo. Los medios nacionales comenzaron a cubrir la historia. Aparecí en programas de televisión, di entrevistas para periódicos. Cada vez que contaba mi historia, más víctimas aparecían. El grupo en Facebook creció a más de 2,000 miembros, cada uno con una historia de dolor, de esperanza rota, de dinero perdido. Y entonces, el pastor David finalmente se pronunció. Hizo un video en vivo en su página de Facebook. Miles de personas lo vieron. Yo estaba entre ellas. Apareció vestido de forma simple, sin los trajes caros de siempre. Su rostro estaba serio, pero calmado. Comenzó a hablar. «Mis hermanos y mis hermanas, vengo ante ustedes hoy con el corazón pesado. He sido acusado de cosas terribles, de engañar a personas, de cobrar por oraciones, de vivir en lujo a costa de los fieles. Y quiero hablar sobre esto». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a la cámara. «No soy perfecto. Soy un hombre falible como cualquier otro, pero nunca cobré por oraciones. Las ofrendas que recibo son voluntarias, son demostraciones de fe. Y sí, vivo cómodamente, pero no es porque robé a nadie, es porque Dios me bendijo, y cuando siembras en la casa de Dios, recibes de vuelta multiplicado. Mi sangre hirvió al escuchar aquello. Se estaba haciendo la víctima, y peor, estaba justificando su riqueza como bendición de Dios. Continuó: «En cuanto a Sara y las otras personas que me acusan, oro por ellas. Oro para que Dios abra sus ojos y las libere de la amargura que sienten. Porque la verdad es que no fueron sanadas no porque fallé, sino porque no tenían fe suficiente. Sentí lágrimas de ira rodando por mi rostro. ¿Cómo tenía el descaro de decir aquello? ¿Cómo tenía el descaro de echar la culpa de vuelta a las víctimas?» Finalizó el video con una oración, y sorprendentemente, muchos de los comentarios eran de apoyo. Personas diciendo que creían en él, que era un hombre de Dios, que las acusaciones eran persecución. No podía creerlo. Incluso con todas las pruebas, con todos los testimonios, todavía había personas que lo defendían. Pero entonces algo inesperado sucedió. Una exempleada de la iglesia se puso en contacto conmigo. Su nombre era Rebeca. Había trabajado en la administración financiera de la iglesia por 3 años antes de ser despedida, y tenía pruebas. Rebeca me encontró personalmente.
Estaba nerviosa, mirando alrededor como si tuviera miedo de ser seguida. «Sara, vi lo que estás haciendo», dijo ella, con voz temblorosa. «Y quiero ayudar. Tengo documentos que prueban todo. Hojas de cálculo mostrando hacia dónde va el dinero. Correos electrónicos del pastor David instruyendo a empleados a presionar a fieles por ofrendas mayores. Grabaciones de reuniones donde se ríe de las personas que engaña». Mi corazón se aceleró. «¿Por qué guardaste todo esto?» «Porque sabía que un día esto saldría a la luz y quería asegurarme de que él no escapara». Rebeca me entregó una carpeta gruesa, llena de documentos. Hojeé rápidamente y lo que vi me dejó impactada. Había hojas de cálculo detalladas mostrando cuánto cada fiel había donado y anotaciones al lado. Presionar por más. Tiene potencial para 5K. Amenazar con falta de fe. Había correos electrónicos del pastor David diciendo cosas como: «Estas personas son fáciles. Solo necesita hablar de fe y dan todo, y cuanto más desesperadas mejor. La desesperación es nuestro mejor vendedor». Había hasta grabaciones de audio de reuniones internas donde el pastor David reía, literalmente reía, de personas que habían dado todo lo que tenían y no fueron sanadas. Era repugnante, era cruel y era exactamente lo que necesitaba para acabar con él de una vez. Amanda casi saltó de alegría cuando le mostré los documentos. «Sara, esto es oro. Esto va a destruirlo. Tenemos que publicar esto ahora». «Espera», dijo Rebeca, interrumpiendo. «Hay una cosa más. El pastor David está planeando una reunión especial, un culto de restauración. Lo está llamando. Va a intentar reconquistar la confianza del público, y sé cuándo y dónde será». «¿Cuándo?», pregunté. «El domingo que viene, y está esperando miles de personas. Quiere mostrar que todavía tiene apoyo, que las acusaciones no lo afectaron». Amanda y yo nos miramos, y sabíamos exactamente lo que necesitábamos hacer. Pasamos la semana planificando. Amanda editó un video explosivo con todos los documentos que Rebeca había proporcionado, las hojas de cálculo, los correos electrónicos, las grabaciones de audio. Todo meticulosamente organizado para mostrar exactamente quién era el pastor David Williams. El plan era simple. Publicaríamos el video el sábado por la noche, un día antes del culto de restauración. De esa forma, cuando las personas llegaran a la iglesia el domingo, ya habrían visto las pruebas. Ya sabrían la verdad. James estaba nervioso con el plan. «Mamá, ¿estás segura de esto? Este video lo va a destruir completamente. ¿Y si reacciona mal? ¿Y si las amenazas empeoran? Hijo, no puedo vivir con miedo, y no puedo dejar que otras personas continúen siendo engañadas. Esto necesita terminar». Él asintió, pero veía la preocupación en su rostro. Amanda publicó el video el sábado a las 20:08. El título era devastador. «Pastor millonario se ríe de víctimas que donaron todo, documentos y grabaciones filtradas». La reacción fue instantánea. En una hora, el video tenía 50.000 visualizaciones. En 3 horas superó las 500.000. A la medianoche estaba con más de 1 millón. Y los comentarios eran furiosos. «Esto es criminal. ¿Cómo tiene el descaro de reírse de las personas? Espero que sea arrestado. Este hombre es un monstruo». Pero lo que me sorprendió fue la cantidad de exfieles de la iglesia que comenzaron a comentar. Personas que habían defendido al pastor ferozmente ahora decían cosas como: «Me siento tan estúpida por creer en él» y «Di $10,000 a lo largo de los años. ¿Cómo fui tan ciega?». El cambio de opinión era masivo y rápido. El domingo por la mañana decidimos ir al culto de restauración. Yo, James, Amanda y algunas otras víctimas del grupo. Queríamos ver personalmente cómo el pastor David reaccionaría después de la exposición. Cuando llegamos a la iglesia, había un clima extraño. La multitud era grande, pero no tan grande como lo normal, y las personas estaban diferentes, menos animadas.
más cautelosas. Muchas conversaban en grupos pequeños, susurrando, mirando sus celulares. Era obvio que muchas habían visto el video. Entramos y nos sentamos en el medio de la iglesia. Amanda tenía cámaras ocultas nuevamente. Estábamos preparados para cualquier cosa. El culto comenzó, pero faltaba energía. Las canciones eran animadas, pero la multitud respondía con menos entusiasmo. Había una tensión palpable en el aire. Y entonces, el pastor David subió al escenario. Estaba diferente. Vestía un traje simple, sin los relojes de lujo. Su rostro estaba serio, casi triste. Sabía que el juego había cambiado. «Buenos días, familia», comenzó él con voz calmada. «Sé que muchos de ustedes vieron el video que circuló ayer, y sé que están confundidos, dolidos, tal vez hasta con ira. Silencio absoluto en la iglesia. Todos los ojos estaban fijos en él. Quiero decir algunas cosas. Primero, no soy perfecto. Cometí errores. Dije cosas que no debería haber dicho. Actué de formas que no reflejan el amor de Cristo. Y por eso, pido perdón». Hizo una pausa, mirando alrededor. «Pero también quiero dejar claro, nunca, en ningún momento, tuve la intención de engañar a nadie. Las ofrendas que recibo son voluntarias. Y sí, vivo cómodamente. Pero eso no es un crimen. Dios me bendijo y uso mis recursos para continuar su obra». No aguanté. Levanté la mano. «¿Puedo hablar?», grité desde mi silla de ruedas. Todos se voltearon hacia mí. El pastor David me miró, y por un breve momento vi pánico en sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. «Sara», dijo él con voz controlada, «tú de nuevo». «Sí, yo de nuevo», respondí mi voz firme, «porque alguien necesita decir la verdad aquí. Pastor, usted acaba de decir que nunca engañó a nadie, pero tengo documentos que prueban lo contrario. Correos electrónicos donde usted instruye a empleados a presionar a fieles por más dinero. Grabaciones donde se ríe de las personas que fueron engañadas. ¿Cómo explica eso?». Murmullos se esparcieron por la iglesia. Las personas comenzaron a susurrar entre sí. El pastor David respiró profundo. «Esos documentos fueron sacados de contexto», dijo él, «y esas grabaciones son antiguas, de un momento en que estaba frustrado, pero no reflejan quién soy hoy». «¿Sacados de contexto?», respondí incrédula. «Usted literalmente escribió, cuanto más desesperadas, mejor. La desesperación es nuestro mejor vendedor. ¿Cómo puede eso ser sacado de contexto?». Más murmullos. Algunas personas comenzaron a tomar sus celulares, probablemente para buscar el video. El pastor intentó sonreír, pero era forzado. «Sara, entiendo tu ira, pero necesitas entender que trato con miles de personas, y a veces uso expresiones inadecuadas, pero mi corazón siempre fue ayudar». «¿Ayudar?», interrumpí, mi voz subiendo. «Usted me cobró más de $1000, prometió sanación, y no entregó nada, y luego echó la culpa en mí, diciendo que no tenía fe suficiente. ¿Eso es ayudar?». Linda, que estaba sentada a mi lado, se levantó. «Y usted me cobró $3000 por la sanación de mi hijo autista», dijo ella con voz temblando. «Prometió que sería normal, y cuando no sucedió, dijo que era porque tenía pecados no confesados. ¿Cómo se atreve?». Robert también se levantó. «Y usted me cobró $2000 por la sanación de la depresión de mi esposa. Ella intentó suicidarse 3 meses después, y me expulsó de la iglesia cuando pedí explicaciones». Una por una, las víctimas del grupo comenzaron a levantarse y compartir sus historias. La iglesia entera estaba en shock. Algunas personas lloraban, otras sacudían la cabeza, incrédulas. El pastor David estaba perdiendo el control. Su rostro se puso rojo. Intentó hablar, pero su voz falló. Yo no, comenzó, pero no pudo continuar. Y entonces algo inesperado sucedió. Uno de sus asistentes, un joven llamado Marcus, subió al escenario y tomó el micrófono. «Pastor David, no aguanto más», dijo Marcus con voz temblorosa. «Trabajé con usted por 5 años y vi todo.
Vi cómo manipulaba personas, vi cómo cobraba dinero a gente que no tenía, vi cómo se reía cuando se iban, y me quedé callado porque tenía miedo de perder mi empleo. Pero después de ver el video de ayer, me di cuenta, soy cómplice, y ya no quiero serlo. La iglesia explotó en murmullos. El pastor David intentó tomar el micrófono de vuelta, pero Marcus se alejó. Él tiene 3 iglesias, continuó Marcus, y en todas ellas el esquema es el mismo: ofrendas obligatorias, promesas falsas, manipulación emocional, y gana millones con esto. Millones. El pastor David intentó salir del escenario, pero la multitud bloqueó el camino. Personas gritaban preguntas, exigían respuestas, algunas lloraban, otras estaban furiosas, y en medio de todo ese caos sentí algo extraño. No era alegría, no era venganza, era alivio, porque finalmente, después de meses de lucha, la verdad estaba siendo expuesta, y no solo por mí, sino por todos a quienes él había lastimado. La policía llegó minutos después. Alguien había llamado, reportando un tumulto, y cuando los oficiales entraron y vieron la situación, inmediatamente se acercaron al pastor David. «¿Pastor David Williams?», preguntó uno de los oficiales. «Sí», respondió él con voz débil. «Está siendo investigado por estafa y fraude religioso. Necesitamos que venga con nosotros para prestar declaración», intentó argumentar, pero los oficiales fueron firmes. Y mientras lo llevaban fuera de la iglesia, la multitud permaneció en silencio, un silencio pesado, lleno de dolor, de traición, de lamento. James colocó la mano en mi hombro. «Mamá, lo lograste», dijo él, con lágrimas en los ojos. Miré alrededor, a todas esas personas que habían sido engañadas, y pensé, no fui solo yo, fuimos todos nosotros. En las semanas siguientes a la confrontación en la iglesia, mi vida dio un vuelco, pero esta vez de una forma diferente, mejor. La investigación policial contra el pastor David Williams avanzó rápidamente. Con los documentos que Rebecca había proporcionado y los testimonios de decenas de víctimas, las autoridades tenían pruebas suficientes para una acusación formal de estafa, fraude religioso y abuso de confianza. Se abrió el proceso, y los medios cubrieron todo. Periódicos nacionales publicaron artículos con títulos como «Pastor millonario acusado de engañar a fieles» y «Esquema de fraude religioso movió millones». Programas de televisión me llamaron para entrevistas. Yo, que siempre fui una persona común, de repente estaba frente a cámaras contando mi historia a millones de personas. Al principio fue aterrador. No estaba acostumbrada a tanta atención, pero entonces me di cuenta. Esta era mi oportunidad de hacer una diferencia, de alertar a otras personas, de impedir que se crearan más víctimas. James estaba orgulloso de mí. Había cambiado mucho desde el inicio de todo esto. La obsesión por mi sanación había dado lugar a una comprensión más profunda sobre la fe, sobre la manipulación, sobre el peligro de poner a hombres en pedestales que solo Dios debería ocupar. «Mamá, lo siento», dijo él una noche, mientras cenábamos. «Siento haberte presionado tanto, por haber creído ciegamente en ese hombre». «Hijo, no tienes nada por qué disculparte», respondí, sosteniendo su mano. «Solo querías ayudarme, y al final me ayudaste. Estuviste a mi lado en todo». Él sonrió, pero vi lágrimas en sus ojos. «Solo quería que fueras feliz, mamá». «Y soy feliz, James, te tengo a ti, tengo mi vida. Y ahora tengo un propósito, ayudar a otras personas a no caer en esta trampa». Y fue exactamente eso lo que hice. Con la ayuda de Amanda, creé una organización sin fines de lucro llamada Fe Sin Fraude. El objetivo era simple: educar a las personas sobre las señales de manipulación religiosa, ofrecer apoyo a víctimas de fraudes religiosos y presionar por leyes más estrictas contra líderes religiosos que abusan de su posición. La respuesta fue abrumadora.
En pocas semanas recibimos cientos de mensajes de personas que habían pasado por situaciones similares, personas que habían perdido dinero, que habían sido manipuladas, que tuvieron sus vidas destruidas por líderes religiosos codiciosos. Cada historia me quebraba, pero también me motivaba a continuar. Organizamos talleres en comunidades, enseñando a las personas a identificar señales de alerta, cosas como líderes que insisten en ofrendas obligatorias para oraciones o bendiciones, promesas de sanación o prosperidad a cambio de dinero, culpa y manipulación emocional para forzar donaciones, transparencia financiera inexistente, estilo de vida lujoso del líder mientras los fieles luchan financieramente. También trabajamos con abogados para ayudar a víctimas a buscar restitución. No era fácil. Muchos casos no tenían pruebas suficientes, otros habían prescrito. Pero hicimos lo posible para ayudar. Mientras tanto, el caso del pastor David avanzaba. Se fijó la audiencia preliminar y cuando llegó el día, el tribunal estaba lleno. Había víctimas, periodistas, curiosos. Todos querían ver qué pasaría con el hombre que había engañado a tantos. Yo estaba allí, por supuesto. En la primera fila, al lado de James, Amanda, Linda, Robert, Catherine y tantas otras víctimas. Cuando el pastor David entró al tribunal, esposado, sentí algo extraño. No era satisfacción, no era ira, era lástima. Parecía más pequeño, más viejo, quebrado. El hombre que antes subía al escenario con tanta confianza, que hablaba con tanta autoridad, ahora estaba cabizbajo, evitando miradas. El fiscal presentó las pruebas, los documentos, las grabaciones, los testimonios. Era devastador. Cada prueba era más incriminatoria que la anterior. Y entonces llegó mi turno de testificar. Subí al estrado, nerviosa. El abogado del pastor David me miró con desprecio, como si fuera la villana de la historia. Pero no me dejé afectar. El fiscal me hizo preguntas simples. ¿Cuánto dinero había dado? ¿Qué había prometido el pastor? ¿Qué sucedió después? Respondí todo con calma y claridad. Conté mi historia. Conté sobre la esperanza que había creado y destruido. Conté sobre el dinero que James trabajó tanto para juntar. Conté sobre la humillación que sentí. Cuando terminé, el abogado defensor tuvo su oportunidad. «Señora Sarah, ¿no cree que está siendo un poco dramática?», preguntó él con tono condescendiente. Después de todo, nadie la obligó a dar ese dinero. Fue su elección. Respiré profundo. «Fue una elección hecha bajo manipulación», respondí, firme. El pastor David creó una situación donde sentí que, si no daba el dinero, no tendría fe suficiente, que Dios no me escucharía. Eso no es elección libre, eso es coerción emocional. El abogado intentó argumentar, pero el juez lo interrumpió. La testigo ya respondió. Siguiente pregunta. Cuando bajé del estrado, me sentí aliviada. Había dicho mi verdad. Y nada de lo que dijera el abogado podría cambiar eso. Siguieron otros testimonios. Linda contó su historia. Robert contó la suya. Catherine, con voz débil pero determinada, contó cómo había dado toda su jubilación. Al final del día, era obvio para todos en el tribunal. El pastor David Williams era culpable. La sentencia se fijó para 3 semanas después, y durante ese tiempo, intenté procesar todo lo que había sucedido. Había pasado de ser una mujer desesperada, buscando sanación, a una activista luchando por justicia. Era una transformación que nunca imaginé. Y aunque el viaje había sido doloroso, no me arrepentía. Porque en medio de todo, descubrí algo sobre mí misma. Era más fuerte de lo que pensaba, y mi silla de ruedas no me definía. Mi resiliencia, mi coraje, mi disposición para luchar, esas eran las cosas que me definían. James también cambió. Dejó de verme como alguien que necesitaba ser arreglada y comenzó a verme por lo que realmente era, su madre, fuerte, capaz y completa. Amanda se convirtió en una amiga cercana.
Continuó investigando otros casos de fraude religioso, exponiendo a más líderes corruptos. Y juntas formamos una sociedad poderosa. Rebeca, la exempleada que había proporcionado los documentos, también se unió a nuestra organización. Dijo que exponer al pastor David había sido lo más liberador que había hecho, y ahora quería ayudar a otras personas a encontrar esa misma libertad. Y entonces llegó el día de la sentencia. El tribunal estaba aún más lleno que antes. Había cámaras de televisión afuera, periodistas esperando declaraciones. Era un circo mediático, pero dentro del tribunal había silencio. El juez entró. Todos se pusieron de pie, y entonces comenzó. Tras revisar todas las pruebas presentadas y escuchar los testimonios de las víctimas, este tribunal ha llegado a una decisión, dijo el juez con voz solemne. Pastor David Williams es considerado culpable de estafa, fraude religioso y abuso de confianza. Usted usó su posición de autoridad espiritual para manipular a personas vulnerables y extraerles dinero bajo falsas promesas. Esto no es solo ilegal, sino moralmente repugnante. Hizo una pausa, mirando directamente al pastor David. Será sentenciado a 8 años de prisión. Además, está obligado a devolver todo el dinero robado a las víctimas, según documentado en los autos, y está permanentemente prohibido de ejercer cualquier función de liderazgo religioso. El tribunal estalló en reacciones. Algunas personas aplaudieron, otras lloraron. Yo solo cerré los ojos y respiré profundo. Justicia. Finalmente, justicia. Después de la sentencia, Sara salió del tribunal rodeada por otras víctimas. No había celebración exagerada, solo un alivio silencioso, un peso que finalmente había sido quitado de los hombros de todas esas personas. James empujaba la silla de ruedas de su madre mientras periodistas se acercaban pidiendo declaraciones. Sara se detuvo, miró a las cámaras y dijo algo que marcaría a todos quienes escucharon. Esto no fue solo sobre mí, fue sobre todas las personas que fueron manipuladas por alguien en quien confiaban. Los líderes religiosos tienen un poder inmenso sobre la fe de las personas, y cuando ese poder es abusado, las consecuencias son devastadoras. Pero hoy se hizo justicia, y espero que esto sirva de alerta. No importa qué tan poderoso seas, no importa cuántas personas te sigan, si abusas de tu posición, serás responsabilizado. Las palabras de Sara se volvieron virales. El video de la declaración fue compartido miles de veces en las redes sociales, y una vez más se convirtió en símbolo de resistencia y coraje. En las semanas siguientes, la organización Fe Sin Fraude creció exponencialmente. Más voluntarios se unieron, más víctimas buscaron ayuda y, más importante, más personas comenzaron a cuestionar a líderes religiosos que demostraban señales de manipulación. La condena del pastor David Williams tuvo un efecto dominó. Se abrieron otras investigaciones contra líderes religiosos sospechosos de prácticas similares. Se propusieron nuevas leyes para aumentar la transparencia financiera de organizaciones religiosas. Y por primera vez en mucho tiempo había una conversación seria sobre los límites del poder religioso. Rebeca, la exempleada que había proporcionado los documentos, también encontró paz. Dijo en una entrevista: «Durante años cargué la culpa de haber sido cómplice de las acciones del pastor David, pero exponer la verdad me liberó. Y ahora, ayudar a otras personas a hacer lo mismo es la forma que encontré de redimirme». Linda, la madre que había dado $3,000 por la sanación del hijo autista, también comenzó a recuperarse. Con el dinero que recibió de vuelta a través de la sentencia, logró pagar sus deudas e invertir en terapias reales para su hijo. «Aprendí de la peor forma posible que no hay atajos», dijo ella. «Mi hijo no necesita ser curado, necesita ser amado y apoyado, y eso es lo que debí haber hecho desde el principio». Robert, el hombre cuya esposa había intentado suicidarse, también compartió su jornada de sanación.
Su esposa comenzó tratamiento psiquiátrico adecuado y lentamente comenzó a mejorar. La depresión no es falta de fe, dijo Robert, es una enfermedad y necesita ser tratada como tal. El pastor David casi destruye a mi familia al hacerme creer lo contrario. Catherine, la anciana que había dado toda su jubilación, usó el dinero devuelto para retomar su vida. Dijo, con lágrimas en los ojos, pensé que estaba invirtiendo en el cielo, pero en realidad estaba alimentando la codicia de un hombre. Nunca más cometeré ese error. Cada historia de recuperación era una victoria. Pero Sara sabía que todavía había mucho trabajo por hacer. Meses después de la sentencia, Sara fue invitada a hablar en un evento nacional sobre abuso religioso. El auditorio estaba lleno. Había líderes religiosos, víctimas, abogados, periodistas, todos queriendo entender cómo prevenir situaciones como la de ella. Sara subió al escenario, en su silla de ruedas, y comenzó a hablar. Quiero dejar claro, mi lucha nunca fue contra la fe. Sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en el poder de la oración. Pero lo que ya no acepto es poner a hombres en lugares que solo Dios debería ocupar. Los líderes religiosos son humanos, y como humanos son falibles. Y cuando les damos poder absoluto sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro dinero, abrimos la puerta al abuso. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. El pastor David Williams no es el único. Hay cientos, tal vez miles de líderes como él esparcidos por todo el mundo. Algunos son más sutiles, otros son descarados, pero todos tienen algo en común. Se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Y esto necesita acabar. La audiencia aplaudió. Pero Sara no había terminado. Entonces les pido, cuestionen. No acepten todo lo que un líder religioso dice solo porque está en una posición de autoridad. Exijan transparencia financiera. Desconfíen de promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Y sobre todo, recuerden, Dios no necesita dinero, necesita su corazón. El discurso de Sara fue ovacionado, y una vez más, sus palabras se esparcieron. James, observando desde el fondo del auditorio, sintió orgullo inundar su pecho. Su madre había pasado de víctima a activista, de alguien que buscaba sanación física a alguien que estaba sanando heridas emocionales de miles de personas. ¿Y Sara? Finalmente, encontró paz. No la paz que viene de caminar nuevamente, sino la paz que viene de tener un propósito, de saber que su dolor no fue en vano, de saber que al exponer al pastor David, salvó a incontables otras personas de sufrir el mismo destino. La silla de ruedas todavía era parte de su vida, pero ya no la definía. Ella era Sara, madre, activista, sobreviviente, luchadora, y eso era más que suficiente. En cuanto al pastor David Williams, cumplió su sentencia en silencio. Su iglesia fue cerrada, sus bienes fueron subastados para pagar las restituciones. Su familia lo abandonó, y al final quedó solo con las consecuencias de sus acciones. Pero la historia de Sara inspiró cambios reales. Se crearon leyes, se formaron organizaciones de fiscalización, y más importante, las personas comenzaron a despertar. Porque al final, la verdadera fe no exige dinero, no exige pruebas, no exige humillación. La verdadera fe exige solo amor, compasión e integridad. Y fue eso lo que Sara enseñó al mundo. Hoy, Sara continúa su trabajo en Fe sin Fraude. Viaja, da conferencias, apoya a víctimas, y cada vez que cuenta su historia, termina con la misma pregunta. ¿Y tú? ¿Cuestionarías a un líder religioso que pide dinero a cambio de bendiciones? ¿O confiarías ciegamente? Es una pregunta que todos necesitan responder, porque la línea entre fe y manipulación es más delgada de lo que muchos imaginan. Y solo a través de la conciencia, del cuestionamiento y del coraje de personas como Sara es que podemos proteger a los vulnerables de ser explotados. La historia de Sara no es solo sobre un pastor corrupto,
Es sobre el poder de levantarse contra la injusticia, sobre transformar dolor en propósito, sobre negarse a ser silenciada, y esa lección resuena mucho más allá de las paredes de una iglesia. Porque al final no importa dónde suceda el abuso, en la iglesia, en el trabajo, en casa, la respuesta debe ser siempre la misma: exposición, justicia y cambio. ¿Y tú? ¿Cuál sería tu reacción si estuvieras en el lugar de Sara? ¿Habrías permanecido en silencio o luchado por la verdad? Comenta: se hizo justicia si crees que la sentencia fue justa. O debería ser más severo si piensas que el pastor David mereció un castigo mayor. Quiero saber qué piensas. Porque historias como esta no terminan con un video. Continúan en las discusiones, en los cambios, en las vidas que son protegidas porque alguien tuvo el coraje de hablar. Y tal vez, solo tal vez, la historia de Sara te inspire a cuestionar, a hablar, a actuar cuando veas injusticia sucediendo. Porque esa es la diferencia entre ser espectador y ser agente de cambio. Y el mundo necesita más personas como Sara.